Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. El sol se deslizaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. La playa desierta era testigo de aquel instante suspendido en el tiempo. Las olas rompían suavemente contra la orilla, arrastrando el eco de una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. Laura estaba de pie bajo la sombra frágil de una sombrilla. Llevaba un vestido blanco de lino que el viento agitaba con suavidad, como si intentara despegarlo de su piel. El borde del vestido apenas rozaba sus muslos bronceados y sus pies, con las uñas pintadas de un rojo profundo, se hundían ligeramente en la arena húmeda. El sol destacaba el brillo dorado de su pulsera y el escote pronunciado que dejaba entrever más de lo que debía. Su respiración era superficial, su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular. Detrás de ella, a pocos metros, estaba Marcos, con el torso desnudo y una mirada que parecía cargar el peso del mundo. Su cabello castaño oscuro caía desordenado sobre su frente, y sus labios estaban entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. «Mamá», murmuró con un hilo de voz. Laura cerró los ojos y dejó que el viento envolviera su rostro. Sentía el pulso latiendo con fuerza en su cuello. El silencio entre ellos era casi insoportable, un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Finalmente, se giró lentamente, sus ojos marrones fijos en él. Marcos dio un paso adelante, sus pies descalzos dejando marcas efímeras en la arena. El tiempo pareció detenerse. Volvemos atrás en el tiempo para descubrir cómo todo comenzó. Aquel verano, Laura sentía el peso de los años y la rutina como una piedra en el pecho. Su matrimonio con Álvaro, aunque estable a los ojos de los demás, era una estructura vacía que se mantenía en pie solo por inercia. Álvaro siempre tenía reuniones, viajes de trabajo y llamadas interminables que lo mantenían fuera de casa. Laura, de 38 años, todavía conservaba una belleza natural que muchos admiraban. Sus curvas suaves, su piel ligeramente bronceada y sus ojos grandes y expresivos hacían que todavía llamara la atención cuando caminaba por las calles del pequeño pueblo costero donde vivían. Sin embargo, dentro de ella, algo se había apagado. Algo que ni siquiera las tardes solitarias con una copa de vino y un libro lograban encender. Marcos, su hijo de 16 años, era su único refugio emocional. Un adolescente callado, con una sensibilidad que pocas veces mostraba abiertamente. Pasaba horas con su cámara, capturando momentos fugaces del mundo que lo rodeaba. Entre ellos había una conexión especial, casi tácita. Laura sentía que él era el único que realmente la veía. Un jueves cualquiera, Álvaro anunció que no podría acompañarlos al viaje anual que solían hacer a la playa. «Ah, lo siento, Laura», surgió algo urgente. Su voz era distante, casi automática. Laura asintió, acostumbrada a sus excusas. «Está bien, iremos solos», respondió con una sonrisa forzada. Marcos, al enterarse, simplemente se encogió de hombros. Parecía indiferente, pero Laura notaba en su mirada un deje de resignación. Al día siguiente, madre e hijo cargaron las maletas en el coche. Laura llevaba un vestido largo de flores, sandalias doradas y un sombrero de ala ancha. Durante el trayecto, el silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Laura miraba de reojo a Marcos, que miraba por la ventana con sus auriculares puestos. «¿Sabes?», dijo Laura finalmente. «Siempre me ha gustado este viaje. Me hace sentir libre». Marcos giró la cabeza y sonrió levemente. «Sí, mamá. A mí también». El sol ya estaba alto cuando llegaron a la playa.
Era una cala apartada, casi secreta, a la que pocas personas iban. Laura extendió las toallas cerca de la orilla y se quitó el vestido, revelando un bikini negro sencillo pero elegante. Sentía el calor del sol en su piel, el olor a salitre llenando sus pulmones. ¿Puedes ayudarme con esto?, preguntó Laura, extendiendo una botella de aceite bronceador hacia Marcos. Él asintió lentamente, tomó la botella y se acercó. Laura se recostó boca abajo sobre la toalla, apoyando la cabeza sobre sus brazos cruzados. El primer contacto fue suave, casi tímido. Las manos de Marcos, frías por el aceite, recorrieron lentamente su espalda. Laura cerró los ojos y respiró profundamente. Durante unos minutos, el mundo se redujo al sonido de las olas y al tacto de aquellas manos que, aunque familiares, ahora se sentían extrañas. «Gracias, cariño», murmuró Laura finalmente, con un tono de voz más suave de lo que pretendía. Marcos dejó la botella a un lado y se alejó un par de pasos, con las manos temblorosas. Laura no lo vio, pero pudo sentir la incomodidad en el aire. Algo invisible, pero pesado, se había instalado entre ellos. La pequeña cabaña que alquilaron era acogedora, con paredes de madera y ventanas que daban al mar. Después de una cena ligera, Laura salió a la terraza con una copa de vino. Llevaba un camisón fino de seda blanca que caía suavemente sobre sus muslos. El viento fresco agitaba su cabello suelto. Marcos apareció en la puerta, con una camiseta blanca ajustada y unos pantalones cortos. Por un momento, se quedaron en silencio, mirándose bajo la luz suave de la luna. ¿No tienes sueño?, preguntó Laura. No, respondió él. Me gusta este sitio. Es tranquilo. Laura asintió y miró al horizonte. Por dentro, su pecho estaba agitado, pero su exterior era una máscara de calma. El sonido de las olas era un susurro constante, un telón de fondo que hacía eco en cada rincón de la cabaña. Laura seguía en la terraza, con la copa de vino casi vacía entre los dedos. La luz plateada de la luna iluminaba su rostro, dándole un aire etéreo. El camisón de seda se pegaba ligeramente a su piel por la humedad del aire nocturno. Marcos aún estaba allí, apoyado en el marco de la puerta. Sus ojos oscuros estaban fijos en su madre, pero su mirada era difícil de interpretar. Un entrelazado de confusión, admiración y algo más que Laura no podía, o no quería, descifrar. «Deberías ir a dormir», murmuró Laura finalmente, sin mirarlo directamente. Marcos asintió lentamente, pero no se movió. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, cariño». El silencio se prolongó unos segundos más antes de que Marcos diera media vuelta y desapareciera en la penumbra del pasillo. Laura dejó escapar un suspiro largo y se apoyó en la barandilla de madera, clavando la mirada en el horizonte infinito. Sentía algo extraño en el pecho, una mezcla de culpa y un calor incómodo que no lograba disipar. Se sentía expuesta, vulnerable, como si el aire mismo la despojara de sus defensas. Finalmente, regresó a su habitación. La cama era amplia y fresca, pero el sueño no llegaba. Se giraba de un lado a otro, con los ojos abiertos clavados en el techo de madera. Las imágenes de Marcos, de sus manos temblorosas aplicando el aceite, volvían una y otra vez, como un eco persistente. El amanecer llegó con el sonido de las gaviotas y el aroma a sal. Laura se levantó temprano, intentando recomponerse antes de que Marcos despertara. Se puso un vestido ligero de color azul cielo, con botones que bajaban desde el cuello hasta los muslos, y unas sandalias de tiras que dejaban sus pies casi desnudos. Cuando salió a la pequeña cocina de la cabaña, encontró a Marcos sentado en la mesa, con una taza de café en las manos y el cabello despeinado. Parecía cansado, como si tampoco hubiera dormido bien. ¿Dormiste algo?,
preguntó Laura suavemente. Marcos negó con la cabeza, evitando su mirada. No mucho. El silencio se apoderó del espacio nuevamente. Laura preparó una jarra de café, sus movimientos lentos y calculados. Sentía los ojos de Marcos sobre ella, aunque él intentaba disimularlo mirando por la ventana. Hoy podemos ir a explorar las rocas, sugirió Laura, tratando de romper la tensión. Hay una poza natural al otro lado de la cala. Es preciosa. Marcos asintió en silencio. El sol ya estaba alto cuando madre e hijo llegaron a la poza escondida entre las rocas. El agua era cristalina, casi irreal, y reflejaba el cielo despejado como un espejo. Laura dejó su bolsa en una roca plana y comenzó a desabotonar su vestido. Lo hizo con calma, dejando que cada botón liberara un poco más de piel bronceada. Se quedó con un bikini negro de tiras finas que abrazaban su figura con delicadeza. Sus pies descalzos sintieron el frescor de las piedras lisas mientras se acercaba al borde del agua. «Ven, está fresca», dijo con una sonrisa, mirando a Marcos. Él se quitó la camiseta y se metió en el agua con movimientos cautelosos. Durante un rato, ambos nadaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Laura cerraba los ojos de vez en cuando, dejando que el sol calentara su rostro. «Mamá», dijo Marcos de repente. Laura abrió los ojos y lo miró. Estaba apoyado contra una roca, el agua llegándole hasta el pecho. Sus ojos oscuros estaban clavados en ella, y su expresión era imposible de leer. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó ella, con una voz más suave de lo habitual. «Nada, es solo que me alegra que estemos aquí». Laura sintió un nudo en la garganta y sonrió débilmente. «A mí también». El tiempo parecía haberse detenido. El reflejo del sol sobre el agua iluminaba sus rostros, y el aire se llenó de un silencio que no era incómodo, sino denso, cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Al regresar a la cabaña, la atmósfera entre ellos había cambiado ligeramente. No hablaban mucho, pero cada mirada era más prolongada, cada roce más consciente. Laura preparó la cena con las ventanas abiertas, dejando que la brisa marina enfriara el calor sofocante del atardecer. Marcos se sentó cerca de la puerta, observándola en silencio mientras ella picaba verduras en la encimera. Llevaba un vestido de algodón blanco, holgado pero con un escote pronunciado que revelaba más piel de la que ella normalmente mostraba. «¿Quieres ayudarme?», preguntó Laura de repente, sin mirarlo. Marcos se levantó y se acercó lentamente. Se paró justo detrás de ella, tan cerca que Laura pudo sentir su respiración en la nuca. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. «Pásame el cuchillo pequeño», dijo finalmente Laura, rompiendo el silencio. Marcos lo hizo, pero sus dedos rozaron los de ella de forma innecesariamente lenta. Un escalofrío subió por la espalda de Laura, pero ella no se movió. Esa noche, Laura se acostó tarde. La cabaña estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano del mar. Acostada boca arriba, con los ojos abiertos, Laura repasaba cada momento del día. Cada mirada, cada roce, cada silencio prolongado. Algo dentro de ella luchaba por salir a la superficie, algo oscuro y desconocido. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella quería aferrarse a esos momentos, a esas miradas que la hacían sentirse vista, aunque fuera por unos instantes. Cerró los ojos con fuerza, intentando ahogar esos pensamientos. Pero en la oscuridad, solo quedaban las sombras de lo que había pasado y lo que aún estaba por venir. El amanecer llegó con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas. El aroma a sal y la brisa fresca entraban por la ventana abierta. Laura se despertó temprano, con el peso de sus pensamientos todavía oprimiéndole el pecho.
Se puso un camisón de satén beige que caía con delicadeza sobre su figura, dejando sus hombros descubiertos. Su cabello estaba recogido en un moño suelto, con mechones rebeldes que rozaban suavemente su cuello. Al salir a la terraza, vio a Marcos ya allí. Estaba sentado en un banco de madera, con la cámara entre las manos, apuntando hacia el horizonte. Llevaba una camiseta gris y unos pantalones cortos ligeros. Su cabello seguía despeinado por el sueño, y en sus ojos oscuros había algo que Laura no podía descifrar, una mezcla de concentración y algo más que la inquietaba. «Buenos días, cariño», dijo Laura suavemente, apoyándose en la barandilla. «Buenos días, mamá», respondió Marcos, sin apartar la mirada del horizonte. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Durante varios minutos, ambos se quedaron observando cómo el sol ascendía lentamente sobre el mar. El viento jugaba con el camisón de Laura, levantándolo apenas, rozando sus muslos desnudos. «Hoy podríamos caminar por el sendero que bordea los acantilados», sugirió Laura, rompiendo finalmente el silencio. Marcos asintió lentamente, una leve sonrisa asomándose en sus labios. El sendero serpenteaba a lo largo de los acantilados. Una estrecha franja de tierra bordeada de rocas afiladas y maleza silvestre. El viento soplaba con fuerza, levantando mechones del cabello de Laura y haciendo que su vestido blanco con estampado floral ondeara como una bandera. A pesar de llevar zapatillas cómodas, sus pasos eran cautelosos. Marcos caminaba detrás de ella, con la cámara colgada al cuello. Hacía fotos del paisaje, pero Laura sentía su mirada clavada en ella de vez en cuando. Cada tanto, él bajaba la cámara y simplemente la observaba. «A cuidado, mamá», dijo Marcos de repente, al ver que ella resbalaba ligeramente en una roca húmeda. En un acto reflejo, Marcos extendió sus brazos y la sujetó por la cintura, evitando que cayera. El contacto fue firme, protector. Pero algo en la forma en que sus manos se quedaron un instante más de lo necesario hizo que Laura contuviera la respiración. Y, por un momento, sus rostros estuvieron demasiado cerca. Laura pudo sentir el calor de su aliento y la tensión en su mandíbula. «Gracias», susurró Laura, apartándose lentamente. «No hay de qué», respondió él, con voz tensa. El resto del camino continuaron en silencio, pero el aire entre ellos estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. De regreso en la cabaña, Laura preparó un almuerzo ligero con mariscos frescos y una ensalada. Se movía por la cocina con movimientos lentos y calculados. Llevaba un vestido holgado de algodón blanco, con un lazo atado en la nuca que dejaba gran parte de su espalda descubierta. Marcos estaba sentado en la mesa, con su cámara a un lado. No hablaba, solo la miraba. Sus ojos seguían cada movimiento, como Laura cortaba las verduras, como el vestido rozaba suavemente su piel con cada paso que daba. «¿Te ayudo con algo?», preguntó él finalmente, su voz rompiendo el silencio. «No, cariño, está todo listo», respondió Laura con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Durante el almuerzo, ambos comieron en silencio. Marcos apenas tocaba su comida, y Laura evitaba levantar la mirada de su plato. Sin embargo, cada minuto que pasaba hacía que el silencio entre ellos se sintiera más espeso, más difícil de soportar. El sol comenzaba a descender cuando Laura sugirió volver a la playa. Esta vez, ella llevaba un bikini de un verde oscuro que contrastaba con su piel bronceada. Encima, un pareo translúcido cubría sus caderas, aunque el viento lo agitaba constantemente. Caminaron hasta una pequeña ensenada entre las rocas, donde las olas rompían suavemente contra la arena dorada. Marcos se sentó en la orilla, dejando que el agua le mojara los pies, mientras Laura se quedó de pie, observando el horizonte.
Es hermoso aquí, ¿y verdad? Dijo Laura en voz baja. Sí, mamá, lo es, respondió Marcos, su voz apenas un susurro. Laura se sentó a su lado, con las piernas dobladas y los brazos rodeándolas. Sus hombros rozaron los de Marcos, y aunque era un contacto fugaz, ambos lo sintieron profundamente. A veces pienso que aquí podría quedarme para siempre, continuó Laura, lejos de todo. Marcos la miró directamente a los ojos. Su expresión era seria, intensa, como si estuviera buscando algo en su interior. ¿Por qué estás triste, mamá? Preguntó de repente. Laura sonrió con tristeza y desvió la mirada hacia el mar. Porque siento que hay algo roto dentro de mí, algo que no puedo reparar. Marcos levantó una mano, y con una suavidad que hizo temblar a Laura, apartó un mechón de cabello de su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, y Laura cerró los ojos por un breve instante. El momento se rompió cuando una ola más fuerte salpicó sus pies. Laura se levantó rápidamente, limpiándose las piernas con el pareo. Será mejor que volvamos, dijo, su voz apenas audible. Marcos asintió, pero sus ojos seguían clavados en ella. Esa noche, Laura se quedó mucho tiempo frente al espejo de su habitación. Llevaba un camisón fino que apenas rozaba sus muslos. Sus dedos recorrían lentamente la línea de sus clavículas mientras miraba su reflejo. Su piel ardía, y sus pensamientos eran un torbellino. Al otro lado del pasillo, Marcos pasó frente a su puerta. Se detuvo un segundo y a través del reflejo del espejo, sus miradas se cruzaron. «Buenas noches, mamá», dijo él con voz baja. «Buenas noches, cariño», respondió Laura, sintiendo su voz quebrarse ligeramente. Marcos desapareció en la penumbra, dejando a Laura sola con su reflejo y con un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. El amanecer se filtraba a través de las cortinas de la cabaña, pintando las paredes con tonos dorados y rosados. Laura se despertó con los primeros rayos del sol, sintiendo el peso de sus pensamientos como una piedra en el pecho. El camisón beige que llevaba caía delicadamente sobre su figura mientras se levantaba de la cama con movimientos lentos y medidos. Al abrir la puerta de su habitación, vio a Marcos en la pequeña sala de estar. Él estaba descalzo, con una camiseta blanca ajustada y pantalones cortos. Sostenía su cámara, pero no parecía estar prestándole atención. Sus ojos oscuros estaban perdidos en algún punto invisible en el suelo. ¿Dormiste bien?, preguntó Laura, con una voz suave. Marcos levantó la vista lentamente y asintió con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sí, algo así. El silencio entre ellos era espeso, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna mientras evitaba su mirada y caminaba hacia la pequeña cocina. «Prepararé el desayuno. ¿Te apetece algo especial?» «Lo que sea está bien, mamá». Mientras los huevos chisporroteaban en la sartén, Laura podía sentir los ojos de Marcos fijos en su espalda. El aire estaba tan denso que parecía que podía cortarse con un cuchillo. El día transcurrió lentamente. Laura intentaba llenar los espacios vacíos con conversaciones triviales sobre el clima, sobre el ruido del mar o sobre las gaviotas que volaban cerca de la orilla. Pero cada intento de conversación se disolvía rápidamente en el silencio. Por la tarde, Laura propuso dar un paseo por la playa. Se puso un vestido largo de lino blanco, que se ceñía suavemente a su cintura y se abría con una abertura lateral que dejaba ver sus piernas al caminar. Llevaba sandalias doradas y una pulsera que tintineaba con cada paso. Marcos la siguió, con la cámara colgada al cuello. El viento jugaba con el cabello de Laura, levantando mechones que brillaban bajo el sol poniente. ¿No te cansas de tomar fotos?, preguntó Laura con una sonrisa suave.
No cuando el paisaje es tan bonito, respondió Marcos, con una mirada que duró un segundo más de lo necesario. Laura sintió un nudo en el estómago. Se giró hacia el horizonte, intentando escapar de la intensidad de su mirada. El mar era una extensión infinita de azul y dorado, pero incluso su belleza no lograba calmar el torbellino dentro de ella. A veces pienso que el mar puede borrar todo, murmuró Laura. Como si las olas pudieran llevarse los secretos. Marcos no respondió. Solo levantó su cámara y tomó una foto de ella, con el viento agitando su vestido y el sol iluminando su perfil. La noche llegó más rápido de lo esperado. Después de la cena, Laura sintió que el aire en la cabaña era demasiado pesado, demasiado claustrofóbico. Decidió ducharse en la pequeña ducha exterior que había en el patio trasero de la cabaña. Era un espacio rústico, con paredes de madera y un pequeño techo de hojas de palma que dejaba entrever las estrellas. Laura llevaba una toalla enrollada alrededor de su cuerpo cuando salió al patio. El aire nocturno era fresco contra su piel desnuda. Cerró la puerta detrás de ella y dejó la toalla caer al suelo antes de abrir el grifo. El agua fría la golpeó, haciéndola estremecer, pero también ayudándola a despejar su mente. No escuchó la puerta abrirse hasta que ya era demasiado tarde. «Mamá», la voz de Marcos era apenas un susurro. Laura se congeló bajo el agua. Giró ligeramente la cabeza y lo vio parado allí, a unos metros de distancia, con la puerta entreabierta y la luz de la cabaña proyectando su sombra sobre la arena. «Marcos, deberías volver adentro», dijo Laura con voz temblorosa. Él no se movió. Sus ojos se clavaron en ella, y por un instante, el mundo pareció detenerse. El sonido del agua cayendo, el murmullo del mar y el susurro del viento eran los únicos testigos de ese momento. Finalmente, Marcos bajó la mirada, murmuró un apenas audible «lo siento» y cerró la puerta detrás de él. Laura cerró los ojos y apoyó la frente contra la pared de madera. Su respiración era errática y el agua seguía cayendo sobre su piel, intentando lavar algo que no podía ser borrado. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se sentó en el borde de su cama, con una bata ligera que apenas cubría sus muslos. La luz de la luna entraba por la ventana, pintando su piel con tonos plateados. Marcos pasó frente a su puerta, pero esta vez no se detuvo. Laura escuchó sus pasos alejarse y sintió algo dentro de ella romperse un poco más. Al día siguiente, mientras desayunaban, Marcos rompió el silencio. «Mamá, siento lo de anoche». Laura dejó caer el tenedor sobre el plato y lo miró fijamente. Por un instante, sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. «No pasa nada, Marcos», respondió ella finalmente, con una voz apenas audible. Pero sí pasaba. Ambos lo sabían. Al caer la tarde, Laura y Marcos volvieron a caminar por la playa. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y púrpuras, y las olas rompían suavemente contra la orilla. «Cuando volvamos a casa, todo volverá a la normalidad», dijo Laura, más para convencerse a sí misma que a él. «¿De verdad lo crees, mamá?», preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. Laura no respondió. Miraba el horizonte, sintiendo que algo dentro de ella estaba a punto de romperse por completo. Marcos levantó su cámara y tomó una última foto de su madre mientras el viento agitaba su vestido y el sol poniente la envolvía en un halo dorado. El amanecer fue silencioso, casi solemne. El cielo estaba teñido de un gris melancólico, como si las nubes presintieran lo que estaba por venir. Laura se levantó temprano, vistiendo una bata de seda azul claro que se ceñía delicadamente a su figura. Sus pies descalzos rozaban el suelo de madera mientras caminaba hacia la cocina. Marcos estaba allí, sentado a la mesa con una taza de café entre las manos.
Su cabello estaba despeinado y sus ojos parecían más oscuros que nunca, como si hubieran absorbido la penumbra de la noche anterior. «Buenos días, mamá», dijo él con una voz apagada. «Buenos días, cariño», respondió Laura con una sonrisa forzada. El silencio entre ellos era una entidad viva, algo que respiraba y ocupaba cada rincón de aquella pequeña cabaña. «Hoy regresamos a casa», añadió ella, sin mirarlo. Marcos asintió, pero su mirada seguía fija en ella. Quería decir algo, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. El coche serpenteaba por la carretera costera. El sonido del motor y el rumor lejano de las olas eran los únicos sonidos que acompañaban a madre e hijo. Laura conducía con ambas manos firmemente agarradas al volante, sus nudillos blancos por la presión. Marcos miraba por la ventana, pero de vez en cuando su mirada se desviaba hacia el perfil de su madre. Cada tanto, sus ojos se encontraban fugazmente en el espejo retrovisor, solo para apartarse rápidamente. «¿Estás bien?», preguntó Laura finalmente, rompiendo el silencio. «Sí, mamá. Estoy bien». Pero no lo estaban. Ninguno de los dos lo estaba. La puerta de su casa se abrió con un chirrido familiar. El aire en el interior era denso, casi sofocante. Álvaro, el marido de Laura, estaba sentado en el sofá con el ordenador portátil abierto y una taza de café a medio beber. «Ah, estáis de vuelta», dijo él con una sonrisa cansada. «¿Qué tal el viaje?». «Bien, cariño», respondió Laura con voz plana, dejando las maletas en el suelo. Álvaro se levantó y le dio un beso en la mejilla, un gesto mecánico, casi protocolario. Luego palmeó el hombro de Marcos con una sonrisa distraída. «Voy a darme una ducha», dijo Laura, desapareciendo por el pasillo antes de que alguien pudiera responder. Laura cerró la puerta del baño con el pestillo y dejó que el agua caliente cayera sobre su piel. Apoyó ambas manos en las baldosas frías, sintiendo que el peso de todo lo ocurrido la aplastaba lentamente. Las imágenes de los últimos días pasaban por su mente como un torrente: la playa, las miradas, los silencios, las manos de Marcos sobre su espalda. Un sollozo se escapó de sus labios. ¿En qué momento había cruzado esa línea invisible? ¿Cómo algo tan pequeño pudo convertirse en una sombra tan grande? Después de lo que pareció una eternidad, se envolvió en una toalla y salió al pasillo. Marcos estaba allí, de pie, como si la hubiera estado esperando. «Mamá», susurró él, su voz apenas un hilo. «No, Marcos», respondió Laura con firmeza. «Esto tiene que terminar aquí». Pero sus ojos, húmedos y llenos de desesperación, decían lo contrario. «No podemos seguir así», continuó ella. «Tienes que olvidarlo. Tienes que olvidarme». Marcos bajó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y desapareció en su habitación, dejando a Laura sola en el pasillo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Esa noche, la familia cenó junta por primera vez en semanas. Álvaro hablaba sobre el trabajo, sobre un nuevo proyecto que lo mantendría ocupado durante meses. Laura asentía mecánicamente, mientras sus ojos evitaban los de Marcos. El sonido de los cubiertos contra los platos era casi insoportable. «Laura, ¿te encuentras bien?», preguntó Álvaro, frunciendo el ceño. «Sí, cariño». «Solo estoy cansada», respondió ella con una sonrisa forzada. Marcos permanecía en silencio, mirando su plato con intensidad. Sus manos estaban firmemente apoyadas en la mesa, como si intentaran mantenerlo anclado a la realidad. Más tarde esa noche, Laura estaba en su habitación, sentada en el borde de la cama. Llevaba un camisón blanco, y su cabello caía sobre sus hombros en suaves ondas.
Afuera, la luna llena iluminaba el patio trasero, proyectando sombras inquietantes en el suelo. La puerta de su habitación se abrió ligeramente. Era Marcos. Mamá, su voz era apenas un susurro. Laura negó con la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No, Marcos. Por favor. Él dio un paso atrás y cerró la puerta con suavidad. El clic del pestillo resonó en el silencio de la habitación. Laura se llevó las manos al rostro y sollozó, dejando que el peso de su culpa, su deseo y su amor imposible la aplastaran por completo. Fuera, la casa estaba en silencio. Pero dentro de esos muros, las grietas invisibles seguían creciendo, amenazando con derrumbarlo todo. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.